Maravilloso Espíritu de Dios, en esta mañana poderosa, llena de tu presencia y de tu revelación, anhelo traer un mensaje fundamentado bíblicamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y versículos 14 y 15. Y considero en el Espíritu de Dios que Él quiere enseñarnos algo muy poderoso. Dice la Escritura: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios me mostraba algunas cosas especiales de lo que se puede denominar en este tiempo como el antídoto para la apostasía. No es un secreto que estamos en los últimos tiempos, que cada día las señales que están escritas en la palabra respecto a la venida de Cristo muestran, entre otras, que la apostasía cada día se hace algo más fuerte. Esa mala doctrina, ese tergiversar la palabra, ese predicar cosas que la gente quiere escuchar y que quieren sacar aplausos de los auditorios, pero que ciertamente no van conforme a la voluntad de Dios ni a la revelación del Espíritu Santo para improntar lo que en cada tiempo Dios quiere para nosotros. Por eso el Espíritu de Dios nos enseña algo violento. Y es que dice la Escritura: pero persuadiste tú en lo que has aprendido. Persiste en eso que has aprendido, dice el apóstol Pablo a su discípulo e hijo espiritual Timoteo. Y creo que tenemos que entender algo, y es que lo primero que nos enseña la Escritura es que debemos persistir en lo que hemos aprendido y nos ha persuadido. Es decir, tenemos que saber que lo que hemos aprendido es la verdad, y lo sabemos por dos cosas. Número uno, porque está soportado bíblicamente, y si el fundamento es bíblico, entonces es la verdad, porque en la palabra de Dios está contenida la verdad del Padre. Pero hay algo más profundo, y dice: pero en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo, dice Pablo, de quién has aprendido. Mira qué autoridad moral la que tiene Pablo para decirle a Timoteo: sabiendo de quién has aprendido. Y era que Pablo no solamente escribía y recomendaba en la palabra de Dios que fuésemos libros abiertos o cartas abiertas, sino también era un ejemplo no solo para Timoteo, sino para todos aquellos que lo veían. La vida de Pablo reflejaba un testimonio que hablaba de quién era Jesús en él. Así que Pablo le dice: sabiendo de quién has aprendido. Porque Pablo era un ejemplo, y creo que la gente muchas veces hoy en día no lee la Biblia, pero este antídoto para la apostasía no es otro que el ser oyentes, el ser lectores y el ser hacedores de la palabra de Dios. Así que leer la palabra de Dios, ponerla en práctica, es el antídoto para la apostasía. Pero no solamente lo es así, sino tenemos que entender que eso que hemos aprendido debemos persistir en él, no salirnos de la palabra. No dejarnos ganar por las tentaciones y las circunstancias, sino siempre ir actos a atender en la palabra de Dios y hacer la vida en nuestra vida. Pero hay algo más importante, y es ese ejemplo que somos los demás para los que quieren leer la Escritura, o los que quieren leer la Biblia, que somos cada uno de nosotros, o que es la vida que refleja cada uno de nosotros a Jesús. Mira que hay algo importante, y es que había algo importante en la vida de Timoteo, y es que la abuela de Timoteo y su madre eran judías y se habían ocupado del crecimiento o de la formación, o por qué no decirlo, de la crianza de Timoteo, y obviamente lo habían hecho en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto nos tiene que enseñar otra cosa, que así como Pablo le dice a Timoteo: sabiendo de quién has aprendido esa verdad de la palabra de Dios, quiere decir que no todo el mundo es apto para enseñar correctamente la palabra del Señor. Hay gente que puede decir fundamentarse en la Escritura, pero no son gente que con su vida reflejan la persona de Jesús. Que quizás en aras de conseguir un número o una congregación o situaciones incluso personales para su beneficio, acomodan la palabra de Dios. Y dice por eso Pablo con autoridad a Timoteo: sabiendo de quién has aprendido.
porque reitero, la formación de Timoteo fue a través de su abuela y su madre, quienes ocuparon en su crecimiento la necesidad y la sabia decisión de crecer, de permitir que Timoteo creciera en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que eso nos enseña otra cosa, y es que nuestra vida debe reflejar a Jesús para que la gente aprenda correctamente y que podamos decir, como dijo Pablo, mira sabiendo de quién has aprendido. Pero también nos enseña como la abuela y como la madre de Timoteo tenemos que ser ejemplo y enseñar y formar a nuestros hijos y a nuestros familiares, aún desde los más pequeños, que son los que se pueden formar aún todavía, enseñarlos y formarlos en el poder y en la violenta capacidad que tiene de transformar nuestra vida la palabra de Dios. Y finalmente dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto habla de algo poderoso, y es que Timoteo fue aprendido y persuadido por la palabra de Dios desde niño. Esto nos enseña de que tenemos que formar nuestros hijos, nuestros niños, en el conocimiento de la palabra, para que, como dice Proverbios, aun cuando sean grandes, no se aparten de ese camino en el que fueron formados, pero también por lo más importante, para alcanzar la salvación. Y reitero y termino este mensaje como lo inicié. El Espíritu de Dios quiere enseñarnos que en este tiempo, que es una de las señales de los últimos tiempos, viene la apostasía. La palabra acomodada, gente que quiere saber o que puede saber mucha Biblia, mucho logos, pero no tiene el rema, la revelación del Espíritu. Que su vida es un desastre y desafortunadamente no pueden transmitir con su vida lo que predican con la Biblia en la mano. Así que hoy tenemos que entender que tenemos que persistir en lo que hemos aprendido, que es la verdad contenida en la palabra de Dios. Pero sabiendo de quién hemos aprendido, y esto habla de que debemos ser ejemplos para formar, dejarnos formar por gente que sea ejemplo y luz de Cristo en la tierra, pero también formar a los nuestros en esa capacidad y en ese conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios bendiga tu vida de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén.